Comienza un nuevo día en Doñana. Es primavera. Un tímido sol desgarra desde el este los jirones de niebla que pugnan por mantenerse aferrados a la marisma. En el campo, los primeros cantos de una perdiz macho se superponen a los últimos de un rezagado chotacabras pardo que continúa reclamando con su monótona estrofa de celo, como ha estado haciendo durante toda la noche. En los aguazales de la marisma bullen los flamencos, se afanan las fochas y recogen palitos las espátulas para recomponer sus nidos. Y en la vera, entre el monte y la marisma, circulan los jabalíes y los venados, especialmente activos en los crepúsculos matutino y vespertino. Mientras tanto, en la cercana aldea del Rocío, las colonias de avión común engalanan el campanario de su bien conocida ermita. Estas pequeñas aves se entregan a la paciente tarea de construir sus nidos, verdaderas obras de arte y barro, suspendidas en la blanca pared. Sin embargo, en este espléndido paraje, la implacable sombra de la extinción planea funesta sobre una de las más hermosas criaturas de nuestro planeta. Se trata de un felino que durante siglos ha pasado prácticamente inadvertido para los humanos, excepto para aquellos pocos que lo encontraban y ocasionalmente lo cazaban o incluso se lo comían. Vivía sin hacer ruido, sin dejarse ver, alejado de las personas. Estamos hablando del lince ibérico. Hoy, en el corazón de Doñana y en los rincones umbríos de Sierra Morena, a caballo entre Jaén y Córdoba, se encuentran los últimos reductos de este gato, tristemente catalogado, nada menos que como el felino más vulnerable del mundo. Hace 25 años aún vivían linces en algunas zonas de Portugal y en un rosario de territorios españoles, desperdigados y con escasa superficie, en los montes de Toledo, ciertos enclaves del Sistema Central, las sierras de San Pedro y de Gata, por mencionar algunos de ellos. Ya entonces estaban disminuyendo dramáticamente, y este retroceso se ha mantenido hasta la actualidad, al margen de que pueda existir algún pequeño núcleo difícil de detectar, tal vez en Salamanca, Extremadura, los Montes de Toledo o Madrid. En el año 2006 tan solo sabemos de 2 zonas donde el lince se reproduzca con regularidad. En Doñana, donde anualmente crían alrededor de media docena de ejemplares, y en Sierra Morena Oriental, donde lo hacen 3 o 4 veces más. Eso es todo. En el mundo no quedan más ejemplares de esta especie única. El lince ibérico aparece a menudo en los periódicos. Es objeto de polémicas y su conservación desde luego cuesta dinero. Obliga a paralizar obras públicas y da lugar a programas de cría en cautividad. ¿Por qué tanto interés en esta especie? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Hay muchos interrogantes al respecto. Intentar contestarlos exige comenzar por el principio. Necesitamos entonces remontarnos muy atrás. Hace entre 1 y 2 millones de años, al comienzo del periodo Pleistoceno, una gran glaciación cubrió todo el norte de Eurasia. Empujados hacia el sur por los fríos y la falta de alimento, animales y plantas europeos encontraron refugio en las penínsulas meridionales, entre ellas la península ibérica. Algunos linces quedaron atrapados aquí, en lo que luego sería España y Portugal. No podían extenderse hacia el norte por el hielo, y tampoco hacia el sur por las aguas del mar Mediterráneo. Esos linces eran mayores que los actuales, de un tamaño más parecido al de los linces euroasiáticos, que son cazadores de grandes liebres y de corzos. Ciertos paleontólogos sitúan a un lince ya muy parecido al nuestro, al ibérico, pero algo mayor que él,
al que han llamado lince de las cavernas en Centroeuropa, hace alrededor de 300.000 años. Pero aquí, en su encierro ibérico, los linces encontraron a los conejos, una presa abundante y fácil de cazar. En poco tiempo, los linces de Iberia habían cambiado. Eran más pequeños y se habían vuelto especialistas en la caza y consumo de conejos en el monte Mediterráneo. La asociación entre el lince ibérico, el conejo y el monte ya no tendría marcha atrás. Cuando los hielos se retiraron, la puerta norte del encierro ibérico quedó abierta. Muchas plantas y animales lo aprovecharon y se extendieron allende nuestras fronteras. Pero los linces no pudieron hacerlo. Al otro lado de los Pirineos les faltaban los conejos y además vivía el lince euroasiático, un temible competidor. Tenemos muchas evidencias de que el lince ibérico estaba ampliamente repartido por nuestra península y de que además probablemente no haya salido nunca de ella. Los yacimientos paleontológicos del sur y el levante peninsular son especialmente ricos en restos de linces, pero también aparecen en excavaciones del centro de España y en todo Portugal. El registro fósil de Lynx isiodorensis, especie antepasada del lince actual, hace entre 3 y 1 millón de años, aparece bien representado en los yacimientos de Avennes-Marcel, en Barcelona, y Cueva Victoria, en Murcia. Este es uno de los carnívoros más frecuentes, junto a otros félidos y ancestros de lobos y osos en este tipo de yacimientos. Quizá pudiera dar la impresión de que el lince ha sido un animal abundante, pero la verdad es que a escala global siempre ha sido raro. Y para comprobarlo basta comparar el tamaño actual de su área máxima de distribución, la península ibérica, con la de su pariente, el lince euroasiático, 200 veces mayor. También es mucho más pequeña que la del lince canadiense y el lince rojo, las otras 2 especies de linces que viven en el mundo. Sorprendentemente, el lince ibérico apenas aparece mencionado en las antiguas crónicas de los monteros españoles. Cazadores y naturalistas del siglo XIX conocían, como no, al lince, pero lo consideraban escaso y quizás estuvo a punto de extinguirse varias veces en el pasado. Pero el caso es que sí que se mataban linces. Se aprovechaba su piel y en algunos lugares hasta su carne. Incluso era perseguido como alimaña. Más de 100 linces fueron abatidos durante las campañas oficiales de erradicación de animales dañinos a mediados del siglo XX. La persecución directa de los linces sin duda tuvo mucho que ver en su declive, pero no fue ni mucho menos el único factor relevante. También ha pesado mucho el hecho de que se trate de un especialista. Ser un especialista tiene un precio, y el lince ibérico lo es por partida doble. En la caza de conejos y en la vida en el monte Mediterráneo. ¿Y cuál es ese precio que él tiene que pagar? La dependencia. Cuando uno se especializa en algo, es muy bueno haciendo eso, pero no sabe hacer otras cosas. El destino del lince, pues, está ligado al de los conejos y al del monte Mediterráneo. Porque los conejos, y quizá este es el momento de decirlo, también se originaron en la península ibérica. Solo salieron de aquí cuando los romanos inventaron la cunicultura y se los llevaron de un lugar a otro fabricando criaderos primitivos. La relación con el conejo condiciona toda la vida del lince ibérico. Las hembras dispersantes, por ejemplo, solo establecen sus áreas de campeo donde el conejo abunda. Algunos estudios sugieren que hace falta al menos un conejo por hectárea en las épocas peores del año para que los linces seleccionen un lugar como área de cría. Cada ejemplar reproductor se reserva un coto de caza, el territorio para sí mismo y para su familia. Una interpretación simplista y superficial podría sugerir que los linces, que comen conejos casi en exclusiva,
son enemigos de los cazadores, pues constituirían, bajo este prisma simplón y ramplón, un peligro para las poblaciones de conejos. Nada más lejos de la realidad. Los linces cuidan su coto, dificultando o impidiendo que otros depredadores, como zorros, meloncillos o jinetas, se establezcan en él. A principios del pasado siglo, España y Portugal acogían la totalidad del área de distribución mundial del lince ibérico. A lo largo de este tiempo, numerosas amenazas lo han acercado peligrosamente a la extinción, desde la fragmentación de su hábitat y los atropellos hasta la falta de su presa principal. El declive del lince ha ido paralelo al drástico descenso de las poblaciones de conejo y a la pérdida del monte. Gran parte del trabajo que en favor del lince y otros depredadores muchas personas y entidades iban tejiendo laboriosamente durante años, lo han destejido en poco tiempo las enfermedades de los conejos. Al mismo tiempo que la destrucción del monte Mediterráneo se intensificaba a mediados del siglo XX, llegó a España la plaga de la mixomatosis, una enfermedad vírica propia de los conejos que viven en América del Sur. Un médico transportó el virus a Francia y lo inoculó a los conejos que comían sus sembrados. Para los conejos europeos resultó letal, acabando en muchos lugares con el 98% de los ejemplares. En muy poco tiempo, la enfermedad se extendió por toda Europa y en España el alimento de los linces casi desapareció por completo. Con los años las dificultades se sucedieron. A finales de los 80 hizo su aparición una nueva enfermedad vírica, la neumonía hemorrágica, que también afectaba a los conejos. Sus poblaciones habían ido generando resistencia contra la mixomatosis, pero el nuevo virus produjo un colapso singular. En algunos lugares, como Doñana, la abundancia de conejos se redujo repentinamente en un 80%. En otras zonas aún fue más grave. Durante muchos siglos, el monte Mediterráneo se ha descuajado para roturar la tierra y generar campos de cultivo. Al principio esto pudo favorecer al lince, pues le viene bien la mezcla de monte y pequeños claros, e incluso huertos. Pero a la larga el proceso le perjudicó, especialmente cuando se pudieron eliminar grandes extensiones con maquinaria pesada para proyectos agrícolas o para plantar arbolado exótico, principalmente eucaliptos y pinos. Los cambios de uso del suelo que han conllevado pérdida de monte Mediterráneo tienen una responsabilidad cierta en la rarificación del lince. Hoy día este acoso al hábitat del felino sigue siendo una preocupante realidad. Desde la década de los 80, en la comarca onubense de Doñana, ciertas prácticas agrícolas intensivas como el cultivo del fresón están generando múltiples problemas ambientales que no solo afectan al lince. Se contaminan el suelo y los acuíferos por la infiltración de fertilizantes y productos fitosanitarios y se pierde suelo forestal. Los pinares de Doñana van cediendo terreno a los mares de plástico que lo invaden todo. Menos bosque y más desechos. Lo que ya no sirve al hombre se abandona, condenando más, si cabe, el vital entorno para nuestros linces. La modificación del hábitat tiene sus propios efectos colaterales. Para acceder a los cultivos, el hombre sangra la tierra con pistas agrícolas y forestales. Quizá el peligro más inmediato para el lince deriva precisamente de la transformación de estas vías en carreteras. A medida que los lugares adecuados se tornan escasos, lo que obliga a los linces a moverse más, una amenaza creciente se cierne sobre la especie: los atropellos. Y es que más del 77% de las muertes conocidas de lince entre los años 2000 y 2005 han sido por esta causa. El problema es especialmente grave cuando
pero quedan muy pocos ejemplares, pues el infortunio puede cebarse en uno de los dos sexos. La población de Doñana podría llegar a desaparecer porque apenas hay machos adultos que han sido con más frecuencia víctimas de los atropellos. Empezamos con la línea media, vale. Es el reciente y lamentable caso de Pavón, el único y último macho adulto que vivía al sur de la Rocina. Iba al encuentro de una joven hembra, pero halló la muerte en la carretera que atravesaba su territorio. Una pérdida innecesaria, un animal irrepetible, ahora cuerpo inerte, en las competentes manos de los científicos. Era un joven de 3 años, asiduo visitante de los cercados de alimentación suplementaria de la Reserva Biológica y padre reciente de una de las camadas en libertad de esta primavera. Aunque nos acercamos al fin de la caza indiscriminada de los grandes representantes de la fauna ibérica, en pleno siglo XXI, el lince aún se topa con sus viejos enemigos. Hay quienes siguen colocando trampas de forma ilegal en nuestros campos, destinadas a otros depredadores más abundantes que nuestro gran felino, incluso con el conejo de monte como objetivo. Las trampas acaban de manera fatal con los linces. Recientemente se han dado casos de disparos sobre linces que a nadie aprovecha. El hambre que corroe las entrañas del viejo lince le trae más recuerdos de su juventud. Ya en la segunda mitad del siglo XX, diversas voces como José Antonio Valverde, Jesús Garzón o Félix Rodríguez de la Fuente reclamaron la necesidad de prestar atención a la situación de las poblaciones de lince ibérico por presumir que eran muy escasas y en algunos lugares se habían perdido. Formado él mismo en Tocón. En los años 70, en los documentales de Rodríguez de la Fuente, Del hombre y la tierra, sobre la fauna ibérica, comenzó a oírse la voz de alarma. Cae la tarde y el último lince de una de nuestras serranías vuelve a cambiar de sitio para tentar mejor suerte. Un buen día será el último de sus lances. Queremos dejar, amigos míos, con este capítulo testimonio de nuestros sentimientos de admiración hacia el lince ibérico, especie prácticamente única ya en toda Europa, especie que en apenas un siglo ha pasado de ser abundante a ser muy rara. Esperamos que el triste argumento de este capítulo del hombre y la tierra, el último lince, no se repita en ninguno de los rincones de la península ibérica. Y sobre todo, que el último lince no se refiera nunca, no como drama, sino como tragedia, al último de los linces vivientes de España. No obstante, el primer trabajo de campo no se llevó a cabo hasta la década de los 80. Fue realizado por Alejandro Rodríguez y Miguel Delibes y se basó en encuestas, entrevistas y búsqueda de restos e imágenes de ejemplares cazados. Los resultados publicados en 1990 fueron devastadores. En 1980 el lince había desaparecido del 80% de las regiones que ocupaba en 1960. Quedaban alrededor de 1 millar de ejemplares distribuidos en 9 poblaciones sin contacto entre ellas. La constatación de que el lince ibérico era muy escaso, vivía en un área muy reducida y dependía estrechamente del conejo y del monte, que
estaban perdiéndose, llamó la atención de los conservacionistas internacionales. En 1996, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza catalogó al lince como el felino silvestre más vulnerable del mundo, una categoría especial de riesgo que solo le incluía a él. Un triste galardón que, sin embargo, obligaba a las autoridades españolas e internacionales y a distintos colectivos a tomarse el problema en serio. Gracias a todos ellos, se generó una primera estrategia de conservación del lince. Aunque no se descarta la existencia de ejemplares en otros sitios, sabemos que tan solo existen dos poblaciones reproductoras. Una en los montes de Andújar y Cardeña, en Sierra Morena, y la otra en Doñana. Las cifras del censo son de mínimos. Se refieren a un número de entre 150 y 200 ejemplares a comienzos del siglo XXI. A la vista de esas informaciones, en el año 2001, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró al lince ibérico en peligro crítico de extinción. En este delicado contexto, se han puesto en marcha diversas campañas para que la conservación del lince, además de ser objetivo de tareas de científicos y administraciones, llegue a ser una preocupación de toda la sociedad. Lo corregimos entre todos y va completando un círculo. Que cree que es verdadera, rodea la V. Que cree que es falsa, rodea la F. Que conozcamos bien al personaje y su problemática es vital a la hora de comprender nuestro entorno más inmediato, nuestra naturaleza, nuestra propia especie. Al esfuerzo divulgador de las instituciones hay que unir la labor constante de las ONGs españolas, entre otras actuaciones, a través de campañas de educación ambiental, publicidad o prensa. Así, y solo así, el lince ibérico y su realidad nos resultan cada día más cercanos y aprendemos poco a poco a contribuir a conservarlo. Para que os acordéis. ¿Tenéis capitán, capitana? ¿Quién es el capitán? Tú, venga, sal por aquí. El capitán, capitana del Grupo Azul. En este sentido, nada mejor que empezar pronto. Actividades como este juego, desarrollado en un colegio de Montoro, en Córdoba, gracias a la iniciativa de la Junta de Andalucía, es un buen ejemplo del acercamiento de una especie en peligro de extinción a los más pequeños. Muy bien, el monte Mediterráneo. El objetivo de los conservacionistas de todo el mundo, y por supuesto el de las administraciones, científicos y técnicos españoles, es conservar al lince ibérico en su entorno natural. Para ello es imprescindible frenar esta alarmante regresión, estabilizar y extender en lo posible las poblaciones conocidas y garantizar que el lince pueda volver en los próximos lustros a zonas de las que ha desaparecido. Venga, a ver, vamos ya. Los dos. Para conseguirlo desde hace años, se trabaja activamente en la mejora e incremento de las poblaciones de conejo. Se están construyendo cercados de cría y conejeras para reintroducir ejemplares. Se realizan censos periódicos todo el año o se acondicionan zonas de alimentación a través de desbroces de vegetación. Las poblaciones linceras también necesitan un seguimiento continuo para conocer con exactitud su situación en el campo. Gracias al trampeo fotográfico se identifica cada lince, mientras que el radioseguimiento de algunos ejemplares permite conocer desde sus movimientos hasta el tamaño de su territorio. La mitigación de los efectos más negativos de las obras públicas y privadas, como carreteras o embalses, a través de la construcción de pasos de fauna, junto a otras medidas disuasorias, modera la grave amenaza de los atropellos. Sin embargo, conseguir linces para repoblar las zonas hoy desocupadas es muy difícil, partiendo tan solo de las menguadas poblaciones silvestres. Era necesario, por tanto, un plan de cría en cautividad que además funcionara como un bote salvavidas que permitiera proteger a la especie a corto plazo,
aunque fuera enjaulada, si el objetivo de conservarla en el campo salía mal. El primer éxito de este plan de cría coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía llegó en marzo de 2005. Saliega, una hembra de 3 años, parió 3 cachorros, aunque solo 2 sobrevivieron. Por primera vez este felino se reproducía fuera de su hábitat natural, un logro sin precedentes en la historia de su conservación. Desde entonces, cada primavera, nuevas crías se suman a la esperanza de recuperación de esta especie. En 2006, Saliega ha vuelto a ser madre y a ella se ha unido otra hembra cuyo nombre, Esperanza, es todo un símbolo del espíritu con el que un grupo de personas cada vez más numeroso pone toda su energía en la lucha por la conservación de esta especie única en el mundo. Una lucha, por cierto, a la que Televisión Española se quiere unir con este documental. La aportación de la cría en cautividad al incremento de las poblaciones naturales debería hacerse evidente con la reintroducción de ejemplares en la naturaleza, previsiblemente a partir del año 2010. No debemos permitir, y no permitiremos, que nuestros nietos nos echen en cara que dejamos perder al lince, pudiendo haberlo evitado. ¿Con qué ojos miraremos los españoles al resto del mundo si el primer felino que se extingue en el planeta lo hace aquí? Ojalá estas excepcionales imágenes de 2 linces salvajes, sorprendidos en su hábitat natural, no lleguen a ser nunca un recuerdo del pasado, sino el anticipo de un futuro mejor.